Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo encuentro síncrono propuesto en el calendario académico del trimestre 2024-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, dando continuidad a la programación del trimestre. El objetivo de este espacio de aprendizaje es aclarar dudas acerca de la segunda actividad sumativa, que en esta oportunidad consistirá en la realización de una presentación basado en el contenido de la unidad 2. Esta segunda actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 6, esto es, a partir del lunes próximo 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 18 de junio. Asimismo, se dará un breve resumen teórico acerca de la unidad 2, cuyo tema es determinantes dinámicos de la personalidad. Vamos a comenzar por explicar los detalles de la actividad sumativa 2, que como ya señalé, tiene como objetivo realizar una presentación basada en el objetivo de la unidad 2, donde se analizarán los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. Para la realización de esta presentación, deben leer todo el contenido referido a los determinantes dinámicos de la personalidad, cuyo contenido pueden ubicarlo en los distintos manuales de Psicología de la Personalidad o en los distintos artículos de revista Arbitrado de Personalidad. Esta presentación se va a desarrollar en base al siguiente contenido teórico. Los voy a nombrar de manera general y luego explicaré en detalle pues cuáles son las teorías y las especificaciones que se debe desarrollar en cada uno de estos subtemas. Los subtemas teóricos que se deben desarrollar para esta segunda unidad es el referido a las diferencias individuales. Deben dar respuesta a la interrogante, cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos. Por otra parte, deben desarrollar y profundizar qué es la adaptación y ajuste en la personalidad, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida? ¿Cómo actúa una persona mentalmente sana? Por otra parte, deben profundizar en lo que son los procesos cognitivos. En este punto darán respuesta a qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad. Desarrollarán el subtema de la cultura, donde se dará respuesta a la interrogante cómo influye la cultura en la formación de la personalidad. Influencias biológicas, cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad. ¿Se hereda la personalidad? Razone su respuesta. Desarrollo infantil, aquí se profundizará en cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Por último, y no menos importante, el subtema acerca del desarrollo adulto. Aquí se plantea la interrogante, ¿cómo pueden cambiar los adultos la personalidad? ¿Qué experiencias de la adultez influyen la personalidad? Por tratarse de una presentación, esta debe llevar su respectiva argumentación teórica. En este sentido, disertarán acerca de la importancia de estudiar los determinantes fijos y dinámicos
en la conformación y desarrollo de la personalidad. Para ello, van a fundamentar su respuesta en las referencias bibliográficas del área de la psicología de la personalidad. ¿Cómo van a realizar esta presentación? Se les va a dejar un manual. El mismo manual de Bermúdez lo pueden utilizar, es base también para desarrollar esta segunda unidad. Se les dejará un artículo donde se discute acerca de lo que es el temperamento y el carácter desde la psicología y que tiene esto que ver con el constructo denominado personalidad, cuál corresponde al componente genético y cuál corresponde a todos aquellos determinantes de índole ambiental que inciden en la formación de la personalidad. ¿Cuáles son las disposiciones de forma que debe contener esta presentación? Van a elaborar un mínimo de 15 láminas y un máximo de 25. Preferiblemente las van a diseñar en PowerPoint si no tienen acceso a ninguna otra herramienta tecnológica. Cuando hablo de otra herramienta tecnológica, estamos refiriéndonos a aplicaciones como Canva, Izu y todas aquellas que les permiten hacer la presentación de manera online u offline. Esta presentación, como ya les señalé, debe contener un mínimo de 15 láminas. Esta presentación también tiene unas particularidades. La lámina 1 debe contener su portada, en el cual debe contener el membrete de la universidad, el título del tema, que en este caso son los determinantes dinámicos de la personalidad, el nombre completo, nombres y apellidos completos de ustedes, el número de cédula, la sección y el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Aun cuando se trata de una presentación, la misma debe llevar su introducción, sus reflexiones y sus conclusiones. Las reflexiones no son las mismas que las conclusiones. Las reflexiones es esta argumentación que les acabo de mencionar, donde ustedes van a describir la importancia de estudiar todos estos determinantes fijos y dinámicos en la conformación del constructo denominado personalidad. La última lámina debe contener las referencias bibliográficas. Deben incorporar la presentación en el aula virtual en formato de PowerPoint o PDF. Si realizan la presentación en un formato distinto a PowerPoint, verifiquen que el enlace que me lleve a Canva o a cualquier otra aplicación que ustedes decidan usar, ese enlace esté disponible. Esta actividad sumativa, al igual que las otras evaluaciones, se califica sobre 100 y tiene una ponderación del 25%. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta presentación? Calidad de la información, es decir, que toda la información que esté allí plasmada esté debidamente sustentado a nivel teórico utilizando la bibliografía especializada del área. Esto es basar el contenido de su presentación en lo que indican los manuales de psicología de la personalidad, no lo que dicen páginas web como Wikipedia, Psiquipedia, La mente es maravillosa, Psicología y mente. Ya he explicado en una anterior oportunidad que muchas de estas páginas, si bien es cierto que alojan material del área de psicología, muchas contienen errores o de fechas y errores conceptuales. Entonces, para evitarnos este inconveniente y para ir a la fuente coherente y asertiva, vamos a irnos a los manuales o las revistas de psicología de la personalidad. Se va a evaluar con especial énfasis el contenido, es decir, que ustedes den respuesta a todas estas interrogantes que se plantean, que esté bien organizada la información, que tenga un impacto visual. Esto quiere decir que esa presentación esté debidamente esquematizada, estructurada, que se utilicen imágenes que sean coherentes con el contenido que ustedes desarrollan en su presentación, así como el color de la misma,
Traten de usar colores en el tipo de letras que se puedan visualizar con facilidad. Y se va a evaluar la reflexión o argumentación. Como les indiqué al inicio, voy a explicar con detalle qué deben desarrollar en cada uno de estos subtemas teóricos. En el de las diferencias individuales, donde deben dar respuesta a cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos, pues aquí haremos referencia a un aspecto que ya ustedes de cierta manera desarrollaron en la actividad sumativa 1 y van a irse a lo que dice las teorías de los tipos y de los rasgos. En general, podemos decir que las teorías de los tipos estudian la personalidad tomando como referencia los distintos aspectos en que se diferencian la percepción de las personas, buscando características o atributos similares y sobre la base de ellas establecen categorías para la clasificación de los individuos. En el caso de la teoría de los rasgos hace referencia a formas de percibir actitudes, emociones y probabilidades de un determinado comportamiento. Siguen criterios analíticos para definir la personalidad. En lugar de englobar al individuo, lo muestra en sus diferentes características y por ello sirve mejor para definir la personalidad. Cuando hablamos de las teorías de los rasgos, pues es importante irse a lo que propone un autor denominado Raymond Cattell, que es el creador de la conocida prueba desde los 16 rasgos de personalidad o 16 PF. Cattell es un importante teórico de los rasgos. Para él, el rasgo es la unidad básica de estudio de la personalidad, que es a su vez una estructura mental inferida a partir de la conducta y una elaboración fundamental que explica la regularidad o la uniformidad conductual. La personalidad es lo que permite una predicción de lo que una persona hará en una situación determinada. Esto quiere decir que la exploración de los rasgos nos va a permitir ayudar a entender la estructura y función de la personalidad. El conocimiento de los rasgos subyacentes permitirá hacer predicciones acerca de la conducta. Este autor distinguió entre lo que son rasgos superficiales y rasgos fuentes. Los rasgos superficiales son observables directamente, son conglomerados de elementos que son respuestas de rasgos declarados o manifiestos que parecen ir juntos. Se presentan en grupos como integridad, honestidad, seriedad. Por su parte, los rasgos fuentes son menores en número, subyacen a los rasgos superficiales y determinan las características superficiales de la personalidad. Ejemplo, la fuerza del yo y la dicotomía dominancia-sumisión. Estos rasgos superficiales se identifican mediante correlaciones estadísticas. Los rasgos fuentes por medio del análisis factorial. Entonces, ustedes van a irse a este autor para dar respuesta a esta interrogante. Ahora bien, con respecto al subtema adaptación y ajuste en la personalidad, en el que deben responder cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida. Aquí van a definir qué es adaptación psicológica, qué es adaptación al estrés y van a basar su respuesta en lo que proponen autores como Lazarus y Folman, que ellos hablan de que los seres humanos desarrollamos estilos de afrontamiento, que además esto tiene que ver cómo respondemos ante las distintas circunstancias y obstáculos o situaciones se nos van presentando en la vida. Asimismo, en esta pregunta deben dar respuestas también o deben hablar no solamente de los estilos de afrontamiento, sino lo que es parte, perdón, los estilos de afrontamiento es parte de la teoría cognitiva de Lazarus y Folman. Vamos a hacer referencia también
a lo que dice la teoría psicoanalítica en relación con los mecanismos de defensa, que son todas aquellas estrategias inconscientes que utilizamos los individuos cuando se nos presentan algunas situaciones que son vivenciadas para nosotros como estresantes. ¿Cómo actúa una persona mentalmente sana? Aquí van a dirigirse a lo que dicen las teorías en relación con los procesos de la autorregulación conductual como la autorregulación emocional. Con respecto a los procesos cognitivos, donde deben dar respuesta acerca de qué clases de pensamientos afectan nuestra personalidad, van a irse a todo lo que plasman las teorías cognitivas, por ejemplo, lo que dice Aaron Beck, lo que dice Albert Ellis en relación con cómo es la cognición y cómo esto está relacionado con la personalidad. Asimismo, van a referir el concepto de autoeficacia de Bandura y el concepto de locus de control según Rother, que es uno de los creadores también de un test de personalidad que se basa en completamiento de frases. Con relación al subtema cultura, donde deben dar respuesta a cómo influye la cultura en la formación de la personalidad, esto es un tema bastante amplio, ya que también deben dar respuesta a cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Partimos de la idea de que existen dos perspectivas grandes en el estudio de la personalidad y la cultura. Hablamos de la psicología cultural y de la psicología transcultural. También hablamos cómo el contexto sociohistórico, el contexto educativo influyen en lo que es el desarrollo de la personalidad. Aquí también se van a ir a lo que propone la autora llamada Karen Horney. Con respecto al subtema de las influencias biológicas, que es cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad, pues vamos a dar respuesta a esta interrogante a través de las teorías biológicas o las teorías biologicistas. Se van a hacer énfasis en lo que es la genética y cómo está asociada a la personalidad. Por eso se va a dar respuesta a ¿se hereda la personalidad? Entonces aquí hablamos de dos componentes importantes asociados a la que muchas veces son sinónimos de personalidad, pero no significan lo mismo, que son el temperamento y el carácter. Uno u otro hace referencia al componente genético, en este caso es el temperamento, y el carácter hace relación a todos aquellos elementos que desde el punto de vista externo influyen en la conformación de esa personalidad. Con respecto al desarrollo infantil, aquí deben dar respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Por ejemplo, las teorías psicoanalíticas hacen mucho énfasis en esos 6 primeros años de vida y cómo lo desarrollado en estas etapas tiene o marca lo que es el desarrollo normal de la personalidad. En este sentido, también para dar respuesta a esta pregunta, deben hacer mención a qué dicen las teorías del apego en relación con las características de personalidad. Aquí hay una amplia gama de autores que hablan en relación con el apego. También debemos relacionarlos con los estilos de crianza parental y cómo estos estilos de crianza inciden en la formación de ciertos rasgos de carácter del niño o del adolescente. Con respecto al desarrollo adulto, se va a dar respuesta a cómo pueden cambiar los adultos de la personalidad, qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. Muchas teorías hacen énfasis en que la personalidad se forma a lo largo de los primeros 12 años de vida o se sientan las bases para la conformación de esa personalidad. Sin embargo, a lo largo del ciclo vital, en la adolescencia hay un especial desarrollo, pues nos encontramos todos los seres humanos en la búsqueda de la identidad, de acuerdo a lo que propone la teoría de Erik Erikson, y esto está asociado a
también incide en lo que es la formación de la personalidad. Cuando somos adultos, de acuerdo a algunas teorías, no hay cambios. Sin embargo, vamos a partir de la premisa de que la personalidad se mantiene flexible a lo largo del todo el ciclo vital. Sin embargo, el hecho de incorporarse cambios, estos van a producir ciertas modificaciones que están asociadas no solamente a la maduración del individuo y que le van a facilitar el proceso adaptativo. Por ejemplo, experiencias como la vivida por todos en la pandemia, pues eso generó una serie de cambios que inciden en cómo se afrontan, por ejemplo, las conductas de salud y la enfermedad ante la aparición, por ejemplo, del COVID o cualquier otra enfermedad de carácter crónico. Entonces allí vamos a dar respuesta también qué pasa cuando, por ejemplo, una persona tiene un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, existe desde el punto de vista personalidad, un síndrome denominado órbito frontal, en el que podríamos hablar de también pseudopsicopatías, es decir, a partir de una experiencia o de la aparición de una condición de organicidad se generan cambios en la personalidad. Esto ustedes lo van a incluir dentro de esas experiencias de la adultez que pueden influir en la personalidad. La pandemia, la aparición de alguna enfermedad sistémica o de algún traumatismo craneoencefálico, un accidente, porque hay una personalidad premórbida, es decir, antes del suceso y luego posterior a eso. Con esta descripción, entonces, damos por culminada la explicación de lo que debe realizarse en esta actividad sumativa número 2, que como ya les señalé al inicio, tiene como fecha de entrega la semana 6, que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo fecha límite para la entrega de esta actividad el martes 18 de junio sin penalización en la calificación. En caso de que les quede dudas en relación con la manera de hacer esta presentación o en relación con el contenido, no duden en contactarme a través de la mensajería del aula virtual. Damos por culminada esta primera parte de este segundo encuentro síncrono. Muchas gracias por su atención.